Bienvenidos al primer video de este canal. En esta ocasión vamos a platicar sobre uno de los temas más relevantes en la ingeniería química, el balanceo de reacciones químicas. Cualquier proceso que involucre una reacción necesita, forzosamente, una reacción química balanceada. Existen diferentes formas de balancear una reacción para obtener los coeficientes estequiométricos. La más común siendo el método por tanteo. Este método suele funcionar para reacciones no muy complicadas. Otro método, el método redox, es muy útil para reacciones de óxido de reducción, donde se balancean los electrones que son ganados y perdidos. No obstante, suele ser algo confuso y complicado. A mí me gusta utilizar un método que hace uso de las matemáticas para encontrar la solución al balanceo de reacciones químicas. A todos nos gustan las matemáticas. Entonces es una buena estrategia para resolver el problema. El método que veremos hoy consiste en definir los coeficientes estequiométricos desconocidos como las variables del sistema. Hacemos balances para cada átomo involucrado en la reacción y obtenemos un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones lo podemos resolver por algún método clásico y así encontrar los coeficientes desconocidos. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios. Acompáñenme. En el ejemplo 1 tenemos la siguiente reacción. Pentano reacciona con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Esta es una típica combustión, ¿no? Entonces tenemos coeficientes estequiométricos desconocidos, que en este caso yo los llamé alfa, beta, gamma y delta. Es lo que debemos encontrar. No la vamos a balancear por tanteo, sino por el método que comenté. Vamos a hacer balances para cada átomo. Primero haremos un balance para carbono. ¿Cómo le vamos a hacer? Del lado izquierdo de la ecuación, del lado de los reactivos, vemos cuántos carbonos tengo. En pentano yo sé que tiene 5 carbonos, entonces 5 veces alfa. Y del lado derecho solamente tengo carbono en el CO2. Como el C está solito, C por gamma pues es solamente una sola gama. Quiere decir que carbono, en los carbonos, en el balance para carbono, 5 alfa debe ser igual a gamma. Podemos hacer lo mismo ahora para hidrógeno. Del lado izquierdo, de la misma manera, solamente tenemos hidrógeno en pentano. Tenemos 12 hidrógenos, entonces es 12 veces alfa. Eso va a ser igual a, del lado derecho solo tenemos hidrógeno en el agua, entonces serían 2 veces delta. Hidrógenos 12 alfa debe ser igual a 2 delta. Ahora hacemos un balance para oxígeno. Ya dejamos a un lado el pentano, nos vamos directamente con el oxígeno gaseoso, que tiene a beta, y sabemos que oxígeno tiene 2, entonces será del lado izquierdo 2 beta, y eso va a ser igual a lo que hay del lado derecho, pero del lado derecho sí tenemos oxígeno en las dos moléculas, entonces vamos a tomar en cuenta ambas. Quiere decir que 2 beta del lado izquierdo va a ser igual a 2 gamma, que viene del CO2, y una delta, que viene del agua. Y ya tengo el balance para oxígeno. Si nos damos cuenta, solo tenemos 3 átomos diferentes, carbono, hidrógeno y oxígeno, entonces ya tenemos 3 balances para cada uno de ellos. Lo que sigue es realizar un cálculo muy sencillo que se llama grados de libertad. ¿Cómo se calculan? Se calculan como variables menos ecuaciones. ¿Para qué nos sirven los grados de libertad? Para nosotros darnos cuenta si tenemos una solución a un sistema de ecuaciones. Lo que acabamos de generar en estas ecuaciones anteriores es un sistema. Entonces, yo siempre quiero que mis grados de libertad sean mayores o iguales a 0. Si los grados de libertad son 0, significa que la solución que tiene este sistema es única. Si tiene grados de libertad mayores a 0, 1, 2 o 3, significa que tengo múltiples soluciones y ahorita vamos a ver cómo se trabajan. Lo que nunca quiero es que den negativos estos grados de libertad, significa que el sistema en realidad no tiene una solución única. No tiene una solución, perdón. Si lo calculamos entonces, grados de libertad, 4 menos 3, eso va a ser igual a 1. Nuevamente, 4 variables menos 3 ecuaciones. Las variables son alfa, beta, gamma, delta.
Las ecuaciones pues son las tres que encontramos con los balances. Tengo un grado de libertad, entonces eso significa que yo puedo elegir una variable libremente y con eso resolver el sistema. Aquí tenemos nuevamente esas ecuaciones que generamos de los balances. 5 alfa es igual a gamma, 12 alfa es igual a 2 delta y 2 beta es igual a 2 gamma más delta. Vamos a elegir una variable de manera arbitraria, ya que tengo un grado de libertad. Entonces alfa es igual a 1, yo lo decido. De esta manera, en la primera ecuación ya conozco el valor de gamma, porque 5 alfa es igual a gamma, entonces gamma es igual a 5. Entonces ya conozco ahora gamma. También podría conocer ya delta utilizando la ecuación de en medio. 12 por alfa, 12 por 1 es igual a 2 delta. Si despejo delta, esto me da que delta es igual a 6. Ya tengo 3 de las variables desconocidas. Solo me falta beta, y beta la puedo calcular de la última ecuación. Sustituyo lo que conozco. 2 beta es igual a 2 por 5, que era el valor de gamma, más 6, que es el valor de delta. Y si hago ahí el despeje, 2 por 5 son 10, más 6 serían del lado derecho 16, 2 beta es igual a 16, entonces beta es igual a 8. De esta manera entonces ya tengo la solución, ya conozco los coeficientes estequiométricos. Pentano va a reaccionar con 8 moléculas de oxígeno para darme 5 moléculas de CO2 y 6 moléculas de agua. Hagamos un ejemplo más, que está un poco más completo. En este caso yo tengo cobre que reacciona con ácido nítrico para darnos nitrato de cobre, óxido nítrico y agua. Veamos que este sí es un poco más completo, va a ser un poco más laborioso, por decirlo así. Además de que ahora tengo 5 variables, 5 desconocidas: alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Pero vamos a trabajar de la misma manera. Vamos a iniciar haciendo los balances. Un balance para cobre. Del lado izquierdo tengo un cobre, entonces sería alfa. Y del lado derecho también solo tengo un cobre en el nitrato de cobre. Quiere decir que alfa es igual a gamma. Ahora continúo con un balance para hidrógeno, que ese solamente está en el ácido nítrico y solo es 1. Quiere decir que el lado izquierdo voy a tener beta. Beta va a ser igual a, del lado derecho lo tengo en el agua y tengo 2. Entonces beta va a ser igual a 2 veces epsilon. Continúo con un balance para nitrógeno, que también está en el ácido nítrico. Solamente tengo un nitrógeno, entonces sería beta del lado izquierdo. Del lado derecho el nitrógeno aparece en 2 componentes, en el nitrato de cobre y en el óxido nítrico. Entonces debo tomarlos en cuenta los dos. Tengo 2 nitrógenos en el nitrato de cobre, entonces sería 2 gamma y solamente uno en el óxido nítrico, lo que me daría que del lado izquierda beta es igual a 2 gamma más delta. Y ahora solo queda hacer un balance para oxígeno. En el ácido nítrico tengo 3 oxígenos, sería 3 beta del lado izquierdo. Y del lado derecho hay que tomar en cuenta los 3 compuestos porque los 3 tienen oxígeno. Entonces, que no se nos olvide los paréntesis, hay que multiplicar en el nitrato de cobre 3 por 2, en realidad tenemos 6 oxígenos. Entonces yo del lado izquierdo voy a tener 3 beta, que eso va a ser igual a 6 gamma, una delta y un epsilon. Ya tengo entonces las 4 ecuaciones de los balances. Hacemos lo que sigue, que es grados de libertad, variables menos ecuaciones. Calculo los grados de libertad y obtengo nuevamente 1. Quiere decir que yo tengo la libertad de elegir una variable de manera arbitraria para poder darle solución a este sistema. Muy bien, entonces acá tenemos las 4 ecuaciones. Yo podría de nuevo elegir alfa igual a 1, pero en este que es un sistema un poco más complicado hay que revisar si en realidad nos ayuda mucho que alfa sea 1. Vemos que alfa solo ocurre en la primera ecuación y ese alfa obviamente sí nos daría gamma. Pero gamma en las otras ecuaciones aún no nos daría un dato interesante. Entonces
¿Qué convendría tal vez? Darle un valor a epsilon de 1, porque ese aparece en la segunda ecuación. Entonces, si epsilon vale 1, yo sé que de la segunda ecuación beta vale 2. ¿Ok? Ahora, yo tengo estas nuevas ecuaciones, ¿no? Ya con estos, actualizando con estos números, alfa es igual a gamma. La tercera ecuación se convierte en que 2 es igual a 2 gamma más delta. Y la última ecuación sería 6 es igual a 6 gamma más delta más 1, porque también epsilon sabemos que es 1. ¿Qué tenemos en común ahora? En las últimas dos ecuaciones tenemos gamma y delta. Entonces podríamos usar algún método ahí para eliminarlos, por eliminación por ejemplo, y tratar de llegar solamente a una variable y despejar. Vamos a hacer eso. Tomamos la última ecuación y le restamos la ecuación 2 de manera que se eliminen los deltas. Entonces 6 menos 2, eso me va a dar 4, ¿no? 6 gamma menos 2 gamma, eso me da 4 gamma. Delta menos delta se eliminan. 1 menos 0, porque no hay ninguna constante, pues va a quedar igual 1. Esto me dice entonces que tengo una nueva ecuación, 4 es igual a 4 gamma más 1, de donde yo puedo despejar y obtener que gamma es igual a 3 cuartos. Ahora puedo regresar a alguna de estas ecuaciones que yo tenía anteriormente, por ejemplo la segunda, y sustituir este valor de gamma. 2 es igual a 2 por 3 cuartos más delta. Si hacemos el despeje, primero multiplicando, 2 por 3 cuartos son 3 medios. Paso el 3 medios a la izquierda, restando. Entonces yo tengo finalmente despejando que delta es igual a 1 medio. Entonces yo ya tengo la solución al sistema, porque recordemos que alfa era igual a gamma, y gamma, como sabemos que es 3 cuartos, entonces alfa también van a ser 3 cuartos. Ya tenemos los valores de los 5 coeficientes estequiométricos, los podemos incorporar a la ecuación química. 3 cuartos de cobre más 2 ácido nítrico nos darían 3 cuartos de nitrato de cobre, 1 medio de óxido nítrico y una molécula de agua. Esta está balanceada y es correcta, pero muchas veces nos interesan que los coeficientes estequiométricos sean enteros. Entonces podríamos multiplicar toda la ecuación por 4 de manera que todo quede entero. El 3 cuartos se convierte en 3, el 2 se convierte en 8, 3 cuartos se queda como 3, 1 medio por 4 se hace 2 y 1 por 4, 4. Y esta sería la ecuación balanceada ya con coeficientes estequiométricos enteros. Con eso terminamos este video. Espero les sirva como una alternativa a la manera tradicional en la que resuelven sus balanceos de reacciones químicas. Bueno, antes les voy a contar un chiste. Andaba una vez un compuesto paseando por el parque, muy tranquilamente, cuando se encontró a Potasio. Pero vio a Potasio bastante preocupado, lo veía caminando de aquí para allá, como desesperado. Se acercó a él, le dijo: Potasio, ¿estás bien? A lo que contestó: sí, estoy bien, solo que creo que perdí un electrón. El compuesto se extrañó y dijo: ¿estás seguro? A lo que Potasio contestó sin mirarlo: claro, estoy positivo.